Buenos días, mi nombre es Yotzando Delgado. Yo soy perteneciente al tema 3B, la cual es la Unión Europea. A continuación, el índice, en el cual son los temas que le voy a exponer a continuación. El primer punto es sobre el nacimiento de la Unión Europea. Allí vamos a ver en los antecedentes la evolución y el sistema monetario europeo. Luego, la situación actual, el espacio económico europeo, la triada y las relaciones entre la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. El nacimiento de la Unión Europea. Primero que nada, debemos nombrar una serie de hechos muy importantes que permitieron la realización de este proceso. Debemos orientarnos poco después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se encontró la situación en aquel momento. Lógicamente, habían pasado 2 guerras en menos de 100 años, y era necesaria una idea que permitiera construir el continente europeo económicamente. En aquel entonces, un alto funcionario francés, Jean Monnet, propuso una idea y fue acogido con entusiasmo por Robert Schuman, en aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores. Quiero recalcar que Robert Schuman acogió la idea y fue el sujeto que la convirtió en hechos. La idea consistía en colocar sectores económicos en común en la producción del carbón y el acero. A pesar de que la idea tenía objetivos económicos, también tenía objetivos políticos, y era la unión, especialmente entre Francia y Alemania, ya que esta era una forma de prevenir de que ocurriera otra guerra y garantizar la paz. Por lo tanto, en 1951 se firma el Tratado de París, donde constituyen a CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. El CECA estaba integrado por 6 países, en los cuales eran Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. CECA prácticamente fue el primer paso hacia la Unión Europea, fue la semilla que impulsó ese proceso. Y es la primera vez donde se unen Francia y Alemania. Los líderes europeos, ante el éxito de esta, quisieron formalizar aún más su integración. Por lo tanto, el 25 de marzo de 1957 se firma el Tratado de Roma, donde se crearon la CEE, Comunidad Económica Europea, y la Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1968, Pierre Werner, ministro de Luxemburgo, tuvo la idea de proponer la moneda única. Por lo tanto, 2 años más tarde se publica el informe Werner, donde se estipula el proceso gradual hacia la moneda única con un tiempo determinado de 10 años. Pero lamentablemente Estados Unidos devaluó el dólar, lo que desencadenó una crisis petrolífera y el plan Werner quedó olvidado. Los países europeos, en vez de adoptar la moneda única, decidieron adoptar lo que se denomina la serpiente monetaria, en el cual es un instrumento que limita las fluctuaciones de la moneda frente a otras monedas europeas y frente al dólar. La serpiente monetaria se creó en 1972 y tuvo una duración de 7 años, en el cual los países que integran el sistema decidían salirse y luego retomaban otra vez el sistema. En 1979 renació el proyecto de la Unión Económica Monetaria, donde se creó el ECO y el Sistema Monetario Europeo, en el cual los países que integraban el sistema decidieron acordar y limitar las fluctuaciones de su moneda a una banda del 2,25%, en torno a un tipo central de referencia. Pero ocurrieron muchos problemas, ya que de esto se originó 37 reajustes entre 1979 y 1987. A continuación, le doy una breve explicación sobre los elementos. Elementos constitutivos del sistema monetario europeo, en el cual son 3 elementos: el ECU, el MTC y el FECO. El ECU, sin embargo, no era más que una unidad de cuenta. Se trataba de una moneda compuesta o cesta de monedas, formada por porcentajes determinados de cada una de las monedas participantes, establecidos en función de la aportación del país respectivo al Producto Nacional Bruto de la comunidad y a los intercambios comunitarios. Lo que quiero reflejar es que el ECU es una moneda que se utiliza concretamente para especificar el presupuesto comunitario. A pesar de que no era una moneda de curso legal, servía como medio de pago y reserva de los bancos centrales. A continuación,
el MTC, mecanismo de los tipos de cambio. El MTC establecía para cada una de las monedas un tipo central de cambio del ECU y también unos tipos de cambio centrales o paridades fijas de cada moneda respecto a la restante. Alrededor de la parrilla de paridades formada por todos los tipos de cambios bilaterales debían estabilizarse los distintos tipos de cambio de las monedas participantes, estando los bancos centrales comprometidos a intervenir para intentar mantener a sus monedas siempre dentro del margen de fluctuación establecido. La banda de fluctuación permitida era del 2,25%, como ya lo había mencionado anteriormente. El último elemento es FECO, Fondo Europeo para la Cooperación Monetaria. Fue creado en octubre de 1972, con la puesta en marcha de la serpiente monetaria, y cuyas funciones principales eran: 1. Facilitar las intervenciones en los mercados de divisas. 2. Efectuar las liquidaciones entre los bancos centrales. Y por último, gestionar las facilidades de créditos a corto plazo asociadas al SME, Sistema Monetario Europeo. En 1986 se firma el Acta Única Europea, en el cual trajo los primeros cambios sustanciales del Tratado de Roma, en el cual consistía en crear un verdadero mercado interno para 1993, basada en la libre circulación de bienes, capitales, personas sin barreras no arancelarias. En 1988, Jacques Delors, en aquel entonces presidente de la Comisión Europea, fue designado para presidir un comité cuyas conclusiones sentarían las bases del Tratado de Maastricht. El informe de Delors estipulaba 3 etapas o 3 formas en las cuales debían ser llevadas a cabo para la Unión Económica Monetaria. La primera fase o etapas consistía en la intensificación de cooperación de bancos centrales. Esto consistía en la liberación plena de movimientos de capitales en toda la Comunidad Europea. El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea, en el cual se establecía el marco y se definían las etapas posteriores para la Unión Económica Monetaria y conseguir que éstas funcionasen. La segunda fase tuvo fecha en 1994, con la creación de instituciones y procedimientos necesarios para los criterios de convergencia, en los cuales son los pasos que debían llevar los Estados miembros a fin de ser considerados aptos para ser participantes en la adopción de la moneda única. El 1 de enero de 1994 se crea el Instituto Monetario Europeo, en el cual le permitía al BCE asumir competencias de política monetaria, y fue creada en Frankfurt. En mayo de 1998 se reúnen en Bruselas todos los líderes europeos y jefes de Estado, de gobierno y ministros de Hacienda y de Economía para decidir qué países habían logrado el suficiente grado de convergencia. Allí mismo se designa al primer presidente del BCE, William Isbeth, y se designa al primer comité ejecutivo como los demás miembros. Quiero recalcar que el BCE sustituyó al Instituto Monetario Europeo, pasó a ocupar la oficina en Frankfurt. Y finalmente, el 31 de diciembre del año 1998 nació el euro, y las monedas quedaron fijas, las tasas de las monedas quedaron fijas irrevocablemente. Al día siguiente se dio inicio a la tercera fase, que tuvo como fecha el 1 de enero de 1999, que consistía en que los bancos tenían que transferir la competencia de materia de política monetaria al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Luego, 3 años más tarde, el 1 de enero de 2002, se dio comienzo a la introducción de los primeros billetes europeos, en el cual se puede decir que fue un boom, ya que las personas hacían cola en un cajero por hacer los nuevos, para hacer las personas adquirir los primeros billetes europeos. A pesar de que la moneda oficial ya lleva 3 años en vigencia, pero solamente se encontraba en mercados financieros, en empresas y en bancos. Por lo tanto, se puede decir que fue a partir de este momento en que la moneda europea pasó a ser moneda de todos. A continuación, el papel de la crisis mundial en la actual
europea. Primero que nada, la crisis del euro. Es una crisis financiera. La crisis financiera suele estar precedida por periodos de prosperidad y en este caso fue a finales de los años 90 y principios del presente siglo, cuando la economía mundial parecía vivir en un estado de liquidez y abundancia. La apertura de la frontera de la Unión Europea y el libre flujo de la mano de obra entre sus países miembros, por lo que propiciaron una mayor flexibilidad en el mercado laboral. El exceso de circulantes se traducía en consumo y, por supuesto, el consumidor sacó provecho de esta situación sin darse cuenta que las probabilidades de esos años incontrolables terminarían por arruinar su economía y la de sus países. Estos originaron ciertos factores, como por ejemplo, el endeudamiento personal creció motivado por el crédito barato. Con esto me refiero a que hubo un boom de consumo no solo en Europa, sino en todo el mundo. Ahora sí se nota que financió ese consumo, se nota que ya desde antes de los años 90 hubo una mayor proporción de consumo financiado por créditos y menor por salarios. Es decir, desde fines de los años 70 el nivel de los salarios empieza a disminuir, a caer. Entonces la diferencia entre los salarios y el consumo se financió con créditos. Entonces hubo un boom de créditos baratos y las personas empezaron a financiarse. En mi opinión hubo como una especie de descuido o engaño, porque aprovechan la prosperidad económica gracias al sistema económico para venderle paraísos consumistas a la gente. De hecho, con solo presentarse a los bancos ya tenía la posibilidad de obtener un crédito. Y en los años 90 hasta el año 2000 esto se expandió y aún más en Europa, gracias a la adopción del euro, y explota con la crisis de 2008. El 15 de septiembre de 2008, el Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Esto luego de sufrir una pérdida de 613.000 millones de dólares. El colapso de este banco de 158 años de antigüedad provocó un tsunami que afectó a las bolsas de valores de las principales capitales de Occidente industrializado como el Dow Jones de Nueva York, el FTSE de Londres y el TAP de Frankfurt. Ahora, el mercado de riesgo. Esto sucede por las altas hipotecas. Uno de los colapsos de Lehman Brothers fue el mercado de los surprise o mercado de los altos riesgos. Se trata de hipotecas con altas tasas de interés hechas a personas que no ofrecían garantías de pago. En Estados Unidos, pero en este banco no fue el único en caer. Varios bancos europeos también perdieron mucho dinero, entre ellos el Royal Bank Scotland. El Reino Unido, al mismo tiempo en junio, el petróleo había llegado a $147 el barril. En ese entonces ni los mercados ni los políticos supieron cómo enfrentarse a las consecuencias de la crisis financiera. Y la forma de enfrentar o la iniciativa en cuanto a ese problema era reactivar la economía inyectando dinero público, que lo hicieron en un determinado tiempo hasta el 2010. Luego de ahí cambia el paradigma en cuanto a enfrentar el problema, en el cual consistía en recortar demasiado rápido, en el cual fue un error, porque estaba aumentando la crisis y estaba disminuyendo la economía. Por lo tanto, ellos tenían que haber seguido inyectando, ya que era una política que había sido acertada al principio, por más que con impactos limitados, pero venían mejorando la situación en ese entonces. Ahora, otro factor es los bancos, el Royal Bank of Scotland y el Lloyds, que fueron nacionalizados al 65%. Al tiempo que Lehman Brothers colapsaba, el gobierno británico intervino para salvar uno de los bancos más importantes del Reino Unido, el Royal Bank of Scotland. Y este es uno de los bancos que había perdido millones en las hipotecas de alto riesgo. El gobierno del primer ministro en aquel entonces nacionalizó el 65% del Royal Bank of Scotland, de manera que el contribuyente británico se convirtió en salvador y socio indirecto del banco privado. 4 años después, España se vio obligada a hacer lo mismo con Bankia. De esta manera, los bancos responsables de su propia mala fortuna fueron rescatados por los impuestos de los trabajadores. A continuación, el espacio económico europeo. El espacio económico europeo es un acuerdo entre los países miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Su creación permitió a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio a participar en el mercado interior de la Unión Europea sin tener que adherirse a la UE o Unión Europea. El Acuerdo del Espacio Económico Europeo prevé el establecimiento de un mercado interior que abarcara la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio por otra parte. El acuerdo se firmó el 2 de mayo de 1992 en Oporto, entre los 12 estados de los miembros de la Comunidad Europea y los 7 miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Ahora le habrá una breve definición sobre el AEL, que se traduce a Asociación Europea de Libre Comercio. El AEL es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa de la Comunidad Económica Europea. Y los países que lo agrupan son 4, en los cuales son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. A continuación, la triada o trilogía económica. La triada es un conjunto de 3 regiones que dominan la economía mundial, así como los grandes alineamientos de la política internacional. Estos están constituidos por, en América del Norte, está formado por Estados Unidos y Canadá, en este sector. En Europa Occidental está formado por la Unión Europea, en Noruega y Suiza. Y finalmente en Asia y Pacífico está formado por Japón y Corea del Sur. La triada se caracteriza por tener una industria muy avanzada tecnológicamente y a pesar de eso hay un alto consumo de bienes debido a las altas esperanzas de vida. Las consecuencias de estos lugares encabezan los intercambios mundiales de manufacturación, tecnología, servicios y capitales. Ahora, las relaciones entre la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Primero que nada, le daré una breve comparación de dos situaciones de 1992 y el 2012. Si se compara la situación del 1992 con la del 2012, se comprueba que se han producido importantes cambios. A comienzos de la década de 1990, América Latina salía de la década perdida de 1980, con una enorme bolsa de pobreza y desigualdad, con una deuda externa abultada, y en cambio la Unión Europea en esa misma fecha tenía tasas de crecimiento económicas elevadas. Era entonces los destinos principales de las exportaciones latinoamericanas y representaban los más importantes inversores en la región. La cooperación política ofrecida de la Unión Europea apoyó los procesos de transición democrática. América Latina, y en aquel entonces necesitaba de la Unión Europea, y se establecieron las bases de un diálogo fructífero. Ahora, en comparación con la del 2012, es un panorama básicamente distinto en relación al 1992. La Unión Europea muestra tasas de crecimiento económico reducidas, mientras que América Latina crece a ritmos elevados. La ayuda de desarrollo y la cooperación de la Unión Europea destinada a América Latina han descendido necesariamente. Ahora, podemos mencionar que en América del Sur, que está liderado por Brasil, tiene fuertes conexiones con los mercados asiáticos y crece a tasas elevadas, mientras que en Centroamérica y el Caribe está más conectado con los mercados de Estados Unidos y muestra tasas de crecimiento más leves. Podemos mencionar que Brasil se muestra como una importante locomotora con fuerte capacidad de inversión internacional. Sin embargo, no se ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque actualmente se están realizando esos tipos de trámites. En América Latina podemos mencionar que se necesita protegerse contra la volatilidad de precios y de flujos financieros externos, en algunos casos a través de políticas macroeconómicas más restrictivas, y también necesitan aumentar la inversión orientada al crecimiento y la reestructuración de su economía, con énfasis en la efectiva reducción de su pobreza y en la producción sustentable. Por su parte, la Unión Europea, el estancamiento económico puede inducir a votantes y políticos a no tomar decisiones difíciles, causando una parálisis política en que puede por todo ello empeorar la situación económica al generar nuevas turbulencias financieras.
Podemos mencionar que se han originado nuevas agrupaciones económicas en América Latina. Para ser concreto, hay muchas agrupaciones, como por ejemplo la Comunidad de Estados Americanos y el Caribe, que es el CELAC, y el Mercosur. Sin embargo, el Mercosur puede facilitar una mejor coordinación e integración en las políticas nacionales. América Latina parece establecer las bases para hablar con una voz única en los foros internacionales. Podemos mencionar como varias agrupaciones, como por ejemplo la Unión Europea y la Asociación Latinoamericana y el Caribe, y el Observatorio de las Relaciones Europeas y América Latina. Tenemos el Observatorio de las Relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Mercosur. Podemos recalcar que América Latina está atravesando uno de los mejores momentos en comparación en años anteriores, y la Unión Europea, la tradicional extensión externa, evidentemente afectada por la crisis de hace poco tiempo, dificulta un liderazgo fuerte, favoreciendo por lo tanto las relaciones bilaterales, en los cuales han ido aumentando las interacciones gracias a numerosos aspectos de relación, como por ejemplo los acuerdos de asociación entre los países en esta, que podemos mencionar como la ya mencioné anteriormente, y el Observatorio de Relaciones Europeas también, como hemos recalcado hace poco. A continuación, las preguntas del cuestionario. Pregunta número 1. ¿Quién es Jacques Delors y su vínculo con la creación de la Unión Europea? En 1985 asume como presidente de la Comisión Europea gracias al apoyo de Francois Mitterrand, en el cual es designado para el proyecto de la Unión Europea. Delors había trabajado debidamente en el proyecto. El 1 de noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, que supuso la creación de la Unión Europea, por lo que posee el mérito de uno de los pilares fundamentales de la integración entre los países miembros de la UE. Pregunta número 2. ¿Cree usted que aun cuando se hubiera solucionado la crisis bancaria del año 2008, igual hubiéramos llegado a la situación de la crisis de la eurozona? Las debilidades del euro como proyecto económico existieron de forma independiente de la crisis de 2008. Ahora sería el caso que ella iba a llegar la crisis ahora o en 10 años. No sería algo tan relevante. Lo que sí pasó fue que en la situación de estrés en el mercado financiero internacionales, luego de la crisis de 2007-2008, esas debilidades del proyecto se hicieron tangibles y explotaron. Tres. ¿Qué reciben los Estados miembros de la Unión Europea? Sobre todo ayuda para desarrollar distintos proyectos que ayudan a conformar el mercado único europeo. 4. ¿Cómo se toman las decisiones de la Unión Europea? Hay distintos procedimientos, pero el más habitual es la codecisión. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo y el Parlamento tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. De este modo, sigue siendo la Comisión quien somete un texto al Parlamento y al Consejo a votación para que se apruebe. Acto seguido, los dos organismos examinan la propuesta por separado. El Consejo envía su propuesta modificada al Parlamento. Si hay conformidad a la propuesta, sale adelante. En caso de discrepancia, la normativa vuelve a la Comisión, donde se vuelve a estudiar y se hacen las modificaciones si proceden. 5 y último. ¿Cuál es el presupuesto de la Unión Europea? El presupuesto es superior a 120.000 millones de euros. Esto es equivalente al 1% de la riqueza que generan los 27 Estados miembros. Básicamente, de tres aspectos distintos. 1. Los derechos de aduana sobre los productos importados de fuera de la Unión Europea. 2. Un porcentaje del impuesto sobre el valor añadido, aplicado a los bienes y servicios en el conjunto de la Unión Europea. Y 3. Las contribuciones de los Estados miembros acorde con sus respectivas riquezas. A continuación, las 5 preguntas para la audiencia. Pregunta 1. ¿Cuáles son las competencias compartidas de la Unión Europea y dónde están establecidas? 2. ¿Cuáles son las categorías de competencia de la Unión Europea? 3. ¿Qué es la competencia compartida? 4. ¿Qué es el Consejo Europeo y qué es el Consejo y qué es la Comisión? 5. ¿Qué es la Unión Europea
¿Y cuándo nace la Unión Europea? Esta ha sido la pregunta, esta ha sido mi exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.